Bienvenidos de nuevo a ¿Sabes qué? Hoy vamos a hablar de la abdicación, el 25 de octubre de 1555, de Carlos V. Y es que, de repente, el hombre más poderoso del mundo, el soberano de un imperio donde literalmente nunca se ponía el sol, lo dejó todo, abdicó. Así que la pregunta es obvia, ¿no? Vamos a intentar descubrir por qué. Claro, esta es la pregunta del millón, la que dejó a todo el siglo XVI con la boca abierta. ¿Qué es lo que puede llevar al emperador más poderoso de su tiempo a, de un día para otro, decir hasta aquí hemos llegado y renunciar a absolutamente todo? Bueno, para empezar a entenderlo hay que fijarse en lo más obvio, ¿no? La primera pieza de este puzzle es la escala de sus responsabilidades. O sea, su imperio era sencillamente inmanejable. Era demasiado grande para que lo gobernara una sola persona. Es que, a ver, Carlos V no heredó un país, un reino unificado. Lo que recibió fue una especie de mosaico de territorios repartidos por medio mundo. Cada uno con su idioma, con sus leyes, con sus problemas, sus propios intereses. Intentar gobernar todo eso a la vez era, de verdad, una misión casi imposible. Y por si fuera poco gobernar ese caos, es que no tenía un solo enemigo, ¿qué va? Tenía frentes abiertos por todas partes. Por un lado, las guerras constantes con Francisco I de Francia. Por otro, la amenaza del Imperio Otomano de Solimán el Magnífico, que apretaba en el Mediterráneo y en Hungría. Vamos, que vivía en un estado de guerra perpetua. Además, no pensemos en un emperador de estos que gobiernan cómodamente desde su palacio. Para nada. Pasó más de 600 días en campaña. ¡600 días! Liderando él mismo, en persona, a sus ejércitos. Es que el desgaste físico y mental que suponía eso para un monarca de la época es brutal, es difícil de imaginar. Y claro, como es lógico, toda esa presión tremenda sobre el imperio, al final tuvo un reflejo directo en su propio cuerpo. El peso del mundo no es solo una metáfora, es que literalmente lo estaba destrozando por dentro. A ver, después de décadas de viajes sin parar, de guerras, de un estrés que no le daba tregua, su salud simplemente se vino abajo. Sufría de gota, que le provocaba unos dolores terribles, insoportables, y los médicos de la época pues poco podían hacer. Estaba, en una palabra, agotado, físicamente destrozado. Y creo que nada lo resume mejor que este grito desesperado que se le atribuye en su último viaje a Yuste. Ya no pasaré otro puerto. Es que en esa frase ya no escuchamos al emperador, ¿verdad? Ahí lo que se oye es a un hombre que ha llegado al límite, al final de su resistencia física. La imagen es que es potentísima, si lo pensamos. El tipo que había estado al mando de los ejércitos más grandes de Europa, ahora no podía ni cruzar una montaña por su propio pie. Tenía que ser llevado a hombros por campesinos. El contraste es brutal. Pero ojo, que el peso no era solo físico. Había otra carga, una que a lo mejor era incluso más pesada, la carga espiritual, el peso sobre lo que él mismo llamaba su real conciencia. Fijaos en esta frase, es tremenda. Estaba tan persuadido de que se iría al infierno. Esto nos da una idea de la crisis de conciencia tan profunda que tenía. Era un católico muy devoto y le atormentaba el lado oscuro de su imperio, sobre todo el trato que se daba a los pueblos indígenas en América. Su gran objetivo, su sueño, era mantener una cristiandad unida, católica. Por eso la reforma protestante, la división religiosa de Europa, para él no fue solo un problema político, fue un fracaso personal y uno muy profundo. Fue como una herida espiritual que nunca llegó a cerrar. Así que, si juntamos todas las piezas, tenemos un imperio que es imposible de gobernar, un cuerpo que le dice basta y una conciencia que no le deja en paz. Visto así, la abdicación ya no parece una opción, ¿verdad? Se había convertido en una auténtica necesidad. Y que nadie piense que fue una decisión de un día para otro, un arrebato. Para nada. Su retiro fue un proceso muy meditado, una renuncia por etapas a ese poder que, bueno, por un lado lo había definido toda su vida, pero por otro también lo había consumido por completo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que todavía resuena hoy, ¿no? ¿Fue su abdicación la confesión de un fracaso? ¿O fue en realidad el último y definitivo acto de control de un hombre que lo gobernó todo, incluso su propia salida del poder? A veces, quizá, la mayor demostración de fuerza es precisamente saber cuándo hay que irse.